¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos aquí a su canal otra vez y pues con la novedad de que salió una nueva versión de Codinger, la versión 4.3 y pues si ustedes tienen sus proyectos en Composer pueden actualizar de la 2 a la 3, del 4.2 al 4.3, pero surgen algunos problemas. Por ejemplo, miren, vamos a meternos aquí a los fuentes, cd git cd medical soft 2022, iniciamos php spark serp, ahí inicia correctamente. Vamos a copiar, caray, y le vamos a pegar aquí. Bueno, le ponemos localhost 880 y aquí pues van a poder ustedes que inicia correctamente. Super, le ponemos aquí super, caray, super admin. Y ahí todo correcto. Pero ¿qué pasa si actualizamos el framework? Le damos Composer, Update, Composer, Update. Creo que así es. No, bueno, así mero. Ahí va a empezar a actualizar del 4.2 al 4.3. Ahí está, 4.3.0. Aquí estamos en el 4.2. Ahí pueden verlo ustedes. Y pues ya, actualizó. ¿Cuál va a ser el problema? Que ya no va a correr. Nos salió esto. Pero aquí en la misma página dice cómo hacer las correcciones manuales. Por ejemplo, le ponemos aquí Codinger. Nos vamos aquí. Instalación. Y acá abajo viene para actualizar a la versión 4.3. Primero que nada... caray, ya no viene lo mismo que me apareció a mí. Bueno, esto es los cambios. Pero aquí está actualización del 4.2.9 al 4.3. Aquí nos dice claramente, aunque al principio se batalla. Primero, pues tenemos que copiar el archivo Spark que está en esta ruta, pues a la ruta de acá, a la raíz del proyecto. Así que nos vamos a ir aquí al... ¿Dónde está? Git, Medical Soft. Si se dan cuenta, aquí está pues el Spark. Y en Vendor, proveedores en español, está la carpeta esta de Codinger, Framework. Y aquí hay otro Spark. Entonces este hay que copiarlo aquí. Le damos reemplazar y listo. Luego, ¿qué sigue? Tenemos que cambiar en la configuración del Kint. Vamos checando, espérenme, dejen carga el proyecto. Acabamos que es rápido, no hay mucho que moverle. Nos vamos acá. Bueno, este es otro proyecto. Vamos a cerrarlo. Close. Archivo. Y abrimos el Medical Soft. Ya me dio hambre. Cerramos todos los programas que no necesitamos, todos los archivos. A mí no me gusta que, de hecho yo siempre lo cierro, no sé por qué se queda así guardado. Ok, y nos vamos aquí al app config y está este que se llama Kint. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, se ha actualizado el Kint 5.0 y necesita reemplazar pues esto por esto. Entonces nos vamos aquí en el use, que vendría siendo el renderer. Este le vamos a poner acá. Debe de quedar así. Le ponemos punto y coma. Luego dice, debemos de reemplazar esto. Esto ya lo reemplazamos. Luego esto por esto.
Copiar y aquí está. Listo. Bueno, no se nos olvide el punto y coma. Guardamos y vamos a ver si ya corre. Aquí nos marcaba este error. Vamos a ver si corre ahora sí. Y ahí está corriendo. Vamos a ver qué tal. Abre aquí. Esperemos que funcione. Y parece que ahí está todo bien. Le damos salir. Hasta se me hace a mí que está un poquito más rápido. Super admin. Admin. Super-admin. Ahí está. La verdad, miren, ustedes juzguen. No está editado el video, no lo quiero editar. Admin, super admin. Al instante, camaradas. ¿Qué actualizaciones hay? Y pues vamos a ver qué cambios viene aquí. A ver si, no sé si venga algo con la rapidez. No les quiero mentir, a lo mejor es algo de excepciones a lo que alcancé a leer. Dice Query Builder admite Upsert batch, delete batch. Ok, como que agarra más cosas. Agrega índices a tablas existentes e índices de nombres aportados por Scalabrix. Véase Fragua. Para que la configuración predeterminada sea segura, las reglas de validación predeterminadas se cambiaron a reglas estrictas. Cambios de comportamiento. Bueno, aquí no dice nada de que esté más rápido. Anteriormente, el controlador de excepciones usaba código de excepción como de estado HTTP. En algunos casos, y calculaba código de salida en función de código de excepción. Bueno, funciones de la hora. Creo que en la interfaz dice que cambió algo. Vamos a ver si hay algo de los tipos de entorno, close, que sabe qué. Aquí no. Mejoras. Vamos a ver qué mejoras hay. Se han extraído del controlador las llamadas para los comandos Spark. Esto reducirá costos de llamadas de consola. De hecho, cuando recién lo abrí, no puso menos cosas acá. No sé si tiene que ver. Se agregó un comando para verificar los filtros de una ruta. Añadido comando para crear un nuevo archivo cell y su vista. Ahora el comando muestra los nombres de las rutas. Bien, aquí está todo igual. Eventos, archivos, history, database. Aquí están las consultas. Vamos a ver qué más mejoras tiene. Ahora se puede acceder a información de ayuda para un comando Chispa, help. PHP Spark Server help. Se agregaron métodos CLI Prone by Multicase para remitir múltiples valores en la entrada, a diferencia de Prone by Key. HTTP 3 ahora se considera como protocolo válido. Se agregaron métodos, eso ya lo vimos ahorita. SQLite 3 ya funciona. Lo que no he visto es que agreguen el Firebird. Se tiene que agregar manualmente. Eventos antes y después. Bibliotecas, publisher, nuevos métodos. ¿Sabe qué? Esto no. Compatibilidad de HTML5. La creación de elementos de HTML vacíos input pueden configurarse para excluir o no el carácter solidus. Manejo de errores, soporte múltiples de dominios, enrutamiento, cambios de mensaje. Hay cosas que ya no se van a utilizar también. Errores corregidos. Se corrigió un error para que devolvió eso mero. Se corrigió un error cuando todos los tipos devolvían un objeto en lugar de un valor booleano para consultas de tipo de escritura. Nunca me pasó, creo. O lo solucioné de alguna forma. Se corrigió un error con el filtrado de variables en las solicitudes JSON utilizando métodos wait
esa onda que se ve ahí y se corrigió un error cuando el tipo de variables puede cambiar al usar un índice específico. Bien, vamos a ver si funcionan las tablas. Vamos a ver pacientes. Pues ahí está funcionando y se me hace que funciona más rápido. No sé si sea mi percepción. Diagnósticos. A ver, una tabla que tenga más cosas. Bitácora. Bueno, desde mi punto de vista, y eso que estoy debugueando, está funcionando más rápido. Bien, amigos, pues sería todo. Espero que les sirva este pequeño video. Lo importante lo dejé al principio. No como le hacen muchos que se avientan un verbo al principio y lo funcional lo dejé acá. Y bien, adiós. Fierro, pariente. ¿Dónde cierro esto acá?